El manto de Elías en las manos de Eliseo. Como se ha anunciado, nos estamos basando en la porción de Segundo Reyes, capítulo 2, a lo menos desde el versículo 6 al versículo 15. El manto de Elías es mencionado en 4 pasajes. En Primero Reyes, capítulo 19, versículo 13, es la primera ocasión cuando él lo usa para cubrir su rostro, salir de la cueva de la desanimación y pararse en la entrada de la cueva para un encuentro con su Dios, después de escuchar el silbo apacible y delicado. En ese mismo capítulo está la segunda mención, cuando él echó su manto sobre Eliseo, enviado por Dios, instruido por Dios. Él fue a llamar a Eliseo para que se uniera a él, se enyugara con él y con el tiempo llegara a ocupar el lugar de él en el servicio público de Dios a la nación de Israel. En el capítulo 2 de Segundo Reyes, donde se ha señalado, en versículo 8 está otra mención, la tercera mención. Elías con Eliseo se paran frente al río Jordán, toma su manto, lo dobla y golpea las aguas, y las aguas se abren y ellos cruzan en seco. Y por último, después del arrebatamiento de Elías, el manto de Eliseo, de Elías, es tomado por Eliseo, y cuando regresa de nuevo a la tierra de Canaán, él dobla igualmente el manto de Elías, como Elías lo había hecho, y golpea las aguas igualmente, e invoca el nombre de Dios. ¿Dónde está el Dios de Elías? Y se experimenta el mismo efecto, el mismo portento que Elías había experimentado antes de su arrebatamiento. El río Jordán se abre y él cruza, y los hijos de los profetas que están observándolo tienen que concluir que el espíritu de Elías había venido a Eliseo. La primera mención tiene que ver con la restauración emocional. Necesitamos ser restaurados. Elías estaba desanimado, deseando morir, que Dios le diera la muerte. Pero Dios restaura al profeta y lo comisiona. Todavía no ha terminado. Él iba a ser arrebatado, él no lo sabía. Pero antes del arrebatamiento tenía otros deberes que cumplir, otras acciones que realizar en su ministerio. En el segundo caso encontramos el relevo generacional. Guiado por Dios, Elías se consagra a formar su relevo, así como el apóstol Pablo lo hizo con varios, especialmente con Timoteo. El relevo generacional. Vemos allí claramente
él echó su manto sobre Eliseo. Esa acción tiene mucho significado, porque es como el llamado a Eliseo para tomar el lugar, exhibir el carácter y actuar en el espíritu del dueño de ese manto. Eliseo lo entendió así. Sus instintos espirituales comprendieron, interpretaron bien el acto e inmediatamente dejó los bueyes y siguió a Elías. Elías lo dejó enteramente a su responsabilidad. Cuando Eliseo le habló, él dijo: vaya, haga lo que está pensando. ¿Qué te he hecho yo? No era por fuerza, no era obligado. Tenía que ser no bajo presión, sino libremente en su consagración para Dios. Entonces tenemos a un hombre de Dios. En el tercer caso es la reafirmación ministerial. Dios confirma por este último portento en el ministerio público de Elías que él es el hombre de Dios, y abre el Jordán, reafirmando el poder de él, la presencia de Dios en este hombre, en su ministerio. Pero entonces lo que nos interesa más en estos pocos minutos es ese manto de Elías en las manos de Eliseo. Y allí vemos una reproducción experimental, post-generacional, una siguiente generación en la obra de Dios, en la causa de Dios, experimentando el mismo poder de Dios que experimentó la generación anterior. Y eso queremos verlo. Estamos en tiempos críticos. Esta generación ha tenido que enfrentar una prueba, unas circunstancias que generaciones anteriores entre las asambleas no habían enfrentado. No hay antecedentes en la historia de las asambleas en el mundo, en esta era moderna, pues en estos últimos siglos, parecidos a estas circunstancias. Y cómo vamos a reaccionar, cómo va a reaccionar la generación posterior. Anhelamos, oramos, queremos ver esta reproducción en la experiencia de las nuevas generaciones. Elías aprendió en el monte Horeb que él no era el único. Dios no pierde el control. Puede ser desconocido para nosotros, pero Dios tiene su hombre y sus hombres y sus mujeres que son fieles a Él, que no han doblado su rodilla a el desvío, a la corrupción moral, a la apostasía que hay en el mundo, que había en Israel en ese tiempo. Dios no ha perdido el control. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y estamos confiando en Él, que Él tiene los hombres y las mujeres que sí quieren hacer las cosas bien, que sí quieren seguir las sendas antiguas, que sí quieren ver en su vida reproducida las evidencias del poder y de la bendición de Dios y de la gracia de Dios que han visto, que han experimentado generaciones anteriores. En estos últimos minutos consideremos tres cosas en cuanto a esto. El aprendizaje de Eliseo.
Porque aquí en este capítulo 2 del segundo libro de los Reyes, él anduvo pegado, unido, no quiso separarse de el hombre que iba a ser arrebatado, iba a ser tomado arriba al cielo de él. Y estuvo con él visitando a Gilgal, visitó a Betel, visitaron a Jericó y también fueron al Jordán. Dios le indicó a Elías que fuera a estos sitios, y ahí vemos el entrenamiento final del relevo generacional. Toda generación que va a relevar a otra, que va a experimentar, ver reproducido en ellos el poder y la bendición de Dios, tiene que pasar por este entrenamiento, tiene que tener este mismo aprendizaje. Pero no solamente el aprendizaje, sino la aspiración. Porque Elías le reta: pídeme lo que tú quieras antes que yo sea quitado de ti. Él dijo: una doble porción de tu espíritu. Elías reconoció: cosa difícil has pedido. Le pone una condición: si me vieres cuando yo sea quitado de ti, te será hecho. Si no, no. La aspiración de Eliseo. Y por último, la autoridad, las evidencias de del llamado, del poder y del respaldo del cielo en su vida. Gilgal había sido el sitio donde rodó la carne y el centro de campaña de la conquista de la tierra de Canaán en el libro de Josué. Muy importante. Pero cuando visitaron a Gilgal, Gilgal había perdido ese honor. Ya no era el mismo. Todo lo contrario, la nación, el pueblo, no estaba juzgando la carnalidad, no estaba experimentando el poder emancipador de Dios. Estaban totalmente ligados a la corrupción moral y espiritual de aquel tiempo. El rey Acab y sus descendientes gobernando. Y qué días más negros, más trágicos eran aquellos. Tenemos que aprender eso. La cristiandad profesante, los que se llaman cristianos, no están juzgando al pecado. Triste y trágicamente, la mayoría ni son salvos, no han nacido de nuevo. Un arrepentimiento sin fe en Cristo es una reforma religiosa. Pero una profesión de fe en Cristo sin un genuino arrepentimiento para con Dios es una emoción religiosa. Y eso es lo que vemos, abunda en la cristiandad profesante. Triste y trágicamente, una asamblea puede llegar a la situación de la asamblea que estaba en Sardis en Apocalipsis, capítulo 3. Tiene nombre de que vives y estás muerto. La mayoría de sus miembros no eran salvos. Estaban muertos espiritualmente. Y eso abunda en la cristiandad profesante. Tenemos que tener claro eso. Tenemos que aprender de eso claramente en nuestro aprendizaje y preparación para Dios. Entonces, dígame, cuando llegaron a Betel, casa de Dios, muy lejos, remotamente, la casa de Dios, las condiciones de Betel, donde se había iniciado por Jeroboam
una nueva religión, un nuevo culto, un nuevo orden, totalmente adaptado a sus pensamientos y a la necedad y maldad del corazón. 25 veces aparece en estos libros la mención, el pecado de Jeroboam, la maldad de él con que hizo pecar a Israel, dejando a Dios, volviéndolo a los demonios y a los ídolos. Betel no era la casa de Dios. Lo que se llama hoy iglesias de Dios son iglesias de hombres, pero no son de Dios. No están haciendo lo que Dios manda en su palabra, en la doctrina apostólica del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Precisamente, no son Betel ahora. Eso tiene que estar claro para que corrijamos las desviaciones que se están viendo, las inclinaciones del corazón malo nuestro. Juzguemos eso y volvamos al modelo vigente, divino, antiguo, que está en el Nuevo Testamento, en la doctrina apostólica. Entonces Jericó había sido construido a pesar de la maldición que había hecho Josué sobre Jericó, en unas condiciones espirituales que favorecieron para que un hombre retara la palabra de Dios antigua, escrita, y al costo tan grande de un hijo para empezar y de otro hijo para terminar, se construyó Jericó. Y ahora Jericó no es el lugar donde se experimenta los triunfos, las maravillas, los portentos de Dios, sino las derrotas trágicas de la nación de Israel, especialmente estas 10 tribus que están en apostasía. Y entonces llegan al Jordán. Qué día tan glorioso cuando ellos cruzaron el Jordán. El arca del pacto entró primero. Josué experimentó el poder, los portentos, las maravillas de Dios. Y entraron en la tierra cruzando el río Jordán que Dios abrió para que ellos cruzaran. Ahora el profeta de Dios, el que está llamado para relevarlo, dan la espalda a Canaán y cruzan el río Jordán. Jordán representa la muerte, pero no solamente la muerte física, más que todo la muerte al pecado, la muerte al mundo. Si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muerte, sepultura y resurrección en la experiencia diaria, experimentando el poder de resurrección que operó en Cristo, levantándole de los muertos y llevándole hasta muy por encima de todo y sentándole a la diestra de la majestad en las alturas. Ese poder, ellos están dando la espalda y dejan atrás a la nación y cruzan el río Jordán. El aprendizaje de Eliseo necesitaba eso, tenerlo claro, cuando él volvió en la misericordia y en la gracia de Dios para con esta nación apóstata. Qué maravilla. Su nombre, Eliseo, significa Dios el Salvador, la salvación de Dios para ese pueblo. Una nueva oportunidad en gracia y en misericordia y en bondad para con una nación mala, rebelde, apóstata. Representó el regreso de Eliseo y el cruce del río Jordán, dando comienzo a su ministerio público en la ausencia física del que fue arrebatado al cielo. Entonces tenemos la aspiración de él. Ninguna generación del pueblo de Dios ha hecho todo lo que hay que hacer. Aquella generación que conquistó Canaán, encabezada por Josué,
dejó mucho terreno que conquistar. Dios le dijo, no sigas más. Israel, la generación posterior, tendrá que conquistar eso. El reto de la generación siguiente es ser mejor que la anterior. Escribir una historia para Dios que honre a Él, que permita a Él tener libertad de manifestar sus portentos, porque Dios no ha muerto, Dios no ha cambiado. Las limitaciones las podemos nosotros por falta de conformación a su palabra y de confianza en Él, de todo corazón confiando en Él, y escribir una historia para Dios. ¡Qué aspiración la de Eliseo! Él no se conformaba, bueno, ¿quién puede hacer todo lo que hizo Elías? O eso no es para mí. Él pidió una doble porción del espíritu de Elías. Así debe ser. Hay los que quieren cambiar las cosas. Hay los que están yendo a congregarse, tienen libertad de congregarse con gente que no obedece al Señor en su palabra. Quieren no la sana doctrina. Tienen comezón de oír cualquier otra cosa. Se acoplan muy bien. Eso está sucediendo hoy con gente que amamos, que hemos amado y conocemos. Fácilmente, sin convicciones bíblicas, se adaptan, hacen cosas reñidas 100% contra la palabra de Dios. ¿Qué estamos aspirando, hermanos? Estaba escribiendo y hacía un reto a las nuevas generaciones. Ojalá anhelamos que las nuevas generaciones no se crean más sabias, más hábiles, más capacitadas que las generaciones anteriores. Cuando conozcan la Biblia mejor que los que nos han antecedido, cuando Dios los use para hacer mucho más de lo que las generaciones anteriores han hecho. Casi 200 asambleas hoy, algunas muy débiles en la geografía de Venezuela. Tenemos que reconocer y humillarnos delante de Dios por eso. En esta contingencia que no podemos reunirnos como iglesia en un solo lugar. Bueno, ellos cuando vean 400 asambleas más de Dios, el poder de Dios viendo eso, es cuando ellos quizás tendrán capacidad de criticar, de ver si cambian lo que hemos practicado, lo que le costó conseguir y seguir a las generaciones anteriores. Todo comienza con el pelo cortado en la mujer, con el vestido impúdico que usan muchos, con la conformación en su presentación externa, conformada al mundo con sus pinturas y sus adornos. No querer usar paltó y corbata, eso no está en la Biblia, yo no lo veo. Pero otros que conocieron su Biblia, que compraron la verdad, sí lo distinguieron, sí vieron el principio espiritual. Eso no es más que evidencias externas de un mal interno más grande, más grave, más profundo. Su corazón no es recto delante de Dios. Quieren es satisfacer sus deseos, sus concupiscencias. Quieren encontrar un ambiente que no sea el rígido de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que sí, Dios sí tiene los hombres y las mujeres como Eliseo, que quieren, que aspiran una doble porción. Y por último, la autoridad. Él vio reproducido en él
en forma real, experimental, el poder de Dios. Dios nos dio el honor de estar en una pequeña reunión para recordar los 60 años desde que llegó don Santiago con su primera esposa, la señora Sally, a Venezuela. Todo lo que Dios ha hecho en este vaso de barro frágil, pero que Dios ha usado. Las nuevas generaciones experimentarán eso. Tendremos el mismo espíritu pionero para entrar en nuevos sitios, predicar el evangelio, ver almas convertidas genuinamente al Señor, ver asambleas conforme al modelo divino, establecidas y funcionando con la bendición de Dios. Oh, queremos ver reproducido en las nuevas generaciones lo mismo, y aún en una doble porción. Eliseo logró experimentar desde este primer milagro el doble en cantidad de los milagros que hizo Elías. Hermanos, Dios todavía es el mismo. Que Dios nos ayude a experimentar, ver reproducido en nosotros. Para eso tenemos que tomar el manto, doblarlo y golpear las aguas igualmente como la había hecho Elías. Así hizo Eliseo y experimentó el mismo poder de Dios. No se puede cambiar el método para predicar el evangelio. No se puede usar, no se debería usar materiales indebidos en la sobreconstrucción, sobreedificación en la asamblea. No se debe moverse uno por motivos ulteriores, por proyectos personales, sino por corazones sinceros que responden al amor de Cristo. Viven para Él, separados del mundo, en plena obediencia a su palabra, sensibles a lo que Él dice, en comunión con Dios. Fíjese que Él no dijo, ¿dónde está Elías? Él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Tenía convicción, conocía a Dios, tenía comunión con Él, había visto al que había ascendido a la gloria, tenía el poder, el espíritu del que está en gloria. Y así nosotros, hermanos, en comunión íntima con Dios, llenos del espíritu que el Señor glorificado, exaltado, envió a nosotros, podemos escribir, experimentar, mostrar al Dios vivo y verdadero, aún en nuestros tiempos, antes de que seamos llevados al cielo.